Bien, bueno, acá estamos. Como nos dijo, recién nos presentó Lucila, somos Noelia y María. Venimos a contarles un poquito acerca del proyecto de recorridas institucionales. ¿Noé? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Noelia. Ahí contó Lu un poco de quiénes somos nosotras. Desde mi lugar, hace 2 años y medio que se generó el departamento de experiencia del cliente dentro de la institución, así que ese va a ser es mi rol y es un poco lo que voy a querer promover en la charla de hoy. Este es nuestro contenido pensado para esta charla, contarles un poco cuál fue el marco estratégico, cuál es el del hospital y cuál puntualmente le damos como marco a la charla, contar el proyecto de recorridas institucionales, la retroalimentación que tiene de manera interna el proyecto y el cierre, obviamente, para poder contestar las preguntas, dudas que tengan en el espacio. Bueno, para los que no conocen el hospital, nosotros contamos con 2 hospitales de alta complejidad, con 15 centros médicos y un poco de la historia del hospital es que hace unos 4 años se reformuló la misión institucional y lo que nosotros siempre remarcamos es que, digamos, se pone foco en colocar esto de centrados en las necesidades de las personas. Y puntualmente, yo siento que, y junto con Maru, digamos, también somos áreas jóvenes dentro de una institución que tiene muchos años en la industria, estamos llevadas a las distintas experiencias. En mi caso, de los clientes finales, y en el caso de Maru, de los clientes internos. Cuando vemos la cadena de valor, que es, digamos, el gráfico que ven por la izquierda, la experiencia forma parte activa como una línea estratégica dentro de la institución y cuando miramos del lado derecho es algo que nosotros promovemos, el somos más que un hospital, pensando en las distintas unidades que tiene el hospital, no solamente al hospital prestador, sino al plan de salud, que es su cobertura médica privada con más de 180.000 afiliados, a su unidad de innovación, Terranova, y a su reciente universidad. Éramos instituto universitario, hoy ya somos universidad, así que para mí, nuestros clientes finales, los alumnos. Continuando con esto, nosotros dentro del área armamos nuestro marco estratégico y este marco estratégico lo que hicimos fue establecer los distintos objetivos. Cada uno de esos cuadritos que ustedes ven ahí son objetivos estratégicos que por detrás tienen indicadores y metas establecidos. Hoy lo que hicimos fue remarcar dentro de los objetivos esta que tiene que ver con implementar recorridas institucionales, que nosotros también lo llamamos, es una de las estrategias que utilizamos de sensibilización interna, digamos, para poder desde el rol que cada uno de nosotros ocupa, estar más conscientes sobre el impacto que generamos en la experiencia del paciente. Siguiendo, digamos, con esta charla, hoy lo que tenemos para compartir es puntualmente el proyecto de recorridas institucionales. Y lo primero que hacemos es pensar, digamos, qué son las recorridas. Bueno, las recorridas puntualmente es un proyecto que promovemos desde los dos equipos, tanto de experiencia del cliente como de experiencia del empleado, y buscamos vivir esa experiencia que atraviesa el paciente y el colaborador al momento de ser atendido o trabajar y atender en nuestro hospital, tanto en la sede de Almagro como en la de San Justo, como en cualquiera de nuestros centros médicos ambulatorios. Ahí vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con el flujo de atención, con los procesos, con la comunicación, con los espacios, ¿sí? Con la estructura, con los espacios físicos, para luego poder trabajar en esas soluciones que pueden tener, digamos, respuesta tanto para el paciente como para el equipo interno del hospital. Y ahí para complementar, este proyecto no fue una idea, digamos, nuestra, el de las recorridas. Es una iniciativa que nos contaron, digamos, desde la Cleveland Clinic. Hace 2 años hubo un curso de atención centrada en las personas, en el cual nuestra universidad, junto con la Cleveland, dictaron clases internas para formarnos y nos contaron esta estrategia, ellos lo llaman recorridas ejecutivas, donde puntualmente el foco está en vivenciar qué les pasa a los pacientes, vivenciar qué les pasa a los colaboradores, y por eso, digamos, el nacimiento, cuando nosotros nos cuentan la iniciativa, sentimos que era valiosa como una forma también de ir al terreno,
de conocer a la gente, de conocer sus procesos, de alguna manera de contar lo que hacíamos nosotros y que ellos nos cuenten lo que hacían y poder hacer sinergia entre los equipos. Bien, como decía Noé, nosotros tenemos como misión trabajar centrados en las personas y cuando hablamos de personas, hablamos tanto, digamos, de nuestras personas como el equipo interno, que tiene que ver justamente con la experiencia del empleado, del colaborador, y la experiencia del cliente, que una retroalimenta a la otra. Sin la experiencia del paciente, no podríamos tener la experiencia del empleado, ya que trabajamos para ellos, y para que justamente quien viene al hospital sea bien atendido nosotros, quienes los recibimos, tenemos que tener una buena experiencia dentro de nuestro lugar de trabajo. Entonces es muy importante trabajar las dos experiencias en paralelo. También vemos que nos atraviesan distintas cuestiones dentro de este chip de la experiencia, como decimos acá, que tienen que ver con los procesos propios de la atención y los procesos propios internos para nosotras, lo que es la tecnología, las herramientas que nos acompañan en esa experiencia, la cultura propia del hospital como institución de salud y como empleador, y las personas que formamos esos equipos y, digamos, los pacientes que nos eligen todos los días. Ahí es donde vemos que digamos, existe la experiencia. Y cuando hablamos de este proyecto de las recorridas, justamente nos representa esta imagen que tiene que ver con cambiarnos los lentes, ¿no? Como salir a caminar y a recorrer con los anteojos del paciente, ¿no? Muchas veces nos pasa que quienes trabajamos en el hospital, muchas veces hace muchos años, quizás ya la rutina hace que haya cuestiones que no veamos o que las cosas se vayan dando. Y esto es lo que nos propone justamente es hacer un stop en esa rutina y proponernos caminar el hospital y caminar esos sectores desde la mirada del paciente. Desde la mirada del paciente, desde el momento en que llega al hospital, a la vereda del hospital, y vamos a ver varias cuestiones. Vamos a ver sobre todo cuestiones de orientación y señalética, de cómo los recibimos, si somos claros, si pensamos justamente en eso, aunque la persona encuentre rápidamente. Quienes no conocen el hospital es muy grande, ambas sedes son muy grandes, entonces tenemos que poder recibirlo desde el primer momento. Vemos muchos temas de estructura y espacios, ¿sí? El espacio físico de cada uno de los sectores a donde vamos, y después todo lo que tiene que ver con flujo, procesos y demás dentro de lo que es la atención médica de cada sector. Lo que proponemos en esta recorrida justamente es esto, es parar y mirar cada uno desde nuestros roles, más allá de que acá en el hospital cada uno tiene una función, como puede ser no de la experiencia del cliente o en mi caso la de recursos humanos, que cada uno tenga su sombrero desde su experiencia, pero también la mirada del paciente, porque al mismo tiempo todos somos pacientes. Quizás en otras industrias es diferente, pero acá siempre vamos a poder tener también esa mirada. Los objetivos puntualmente de la recorrida tienen que ver con relevar en esa recorrida las necesidades, los desafíos, las cosas que vamos detectando en esa vivencia del paciente para poder ir buscando soluciones. Y esto lo logramos involucrando a los equipos propios del sector donde estamos recorriendo como un equipo base que nos acompaña en cada recorrida, que es un equipo multidisciplinario, que ahora en breve vamos a contar de qué se trata. Después, si puntualmente hay una recorrida que queremos sumar a alguien que quizás no sea de la base, se puede sumar a esa visita. Para luego, como objetivo final, es armar un plan de trabajo para poder ir dando respuesta a estas necesidades que uno releva, que pueden tener una solución en el corto plazo o fácilmente de solucionar, en el mediano o en el largo plazo. Eso va a depender también de qué se trata, del presupuesto que requiere y demás. Luego se ven los tiempos, las prioridades y se determina quiénes son los responsables de cada una de esas necesidades relevadas. El equipo multidisciplinario es clave en este proyecto, o sea, no podría hacerse únicamente con el equipo de Noelia y el mío, sino que es muy importante la mirada de otras personas de otras áreas, como por ejemplo acá vamos a nombrarlas, nuestros dos equipos, el equipo de comunicación institucional que lleva adelante todo lo que es la señalética y la orientación del hospital, representantes de ingeniería de planta, que a veces se van sumando de acuerdo a la recorrida y representan áreas como mantenimiento, seguridad, servicios generales, proyectos, que es el equipo de arquitectos del hospital. Y después tenemos la gente de atención presencial, representantes de atención presencial,
departamento de atención ambulatoria, la gente de sugerencias y reclamos y de plan de salud que tienen la experiencia del paciente, desde la atención, desde cómo los atendemos, cómo los recibimos en los mostradores, cómo son nuestras salas de espera y demás, para poder tener las distintas miradas desde el punto de vista de la atención. Y después, obviamente, en cada una de las recorridas se suma el equipo del sector, el jefe de servicio, una persona que represente a la gente, digamos, de la recepción o de enfermería, en el caso de que sea algún equipo de enfermería, y quien se quiera sumar a esa recorrida. Lo importante es poder, digamos, sumar todas las voces posibles. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las etapas del proyecto. Bueno, Pero dentro de bueno, las etapas, nosotros, digamos, la verdad que el equipo, el proyecto fue evolucionando. Al principio no tenía las mismas etapas que tiene hoy. Ahí para mencionar, dentro de la detección, esa detección, digamos, de la necesidad de una recorrida puede ser o porque el equipo, digamos, internamente lo identificó. Y lo que primero hicimos fue, nada, tomemos la voz del paciente. Entonces, las primeras recorridas eran necesidades reportadas por pacientes. Entonces, nosotros teníamos activamente todo lo que teníamos, o que nos hubiese llegado por medio de pacientes o por el canal de sugerencias y reclamos, y fuimos priorizando las distintas recorridas para establecer ese plan de trabajo. Lo segundo que hacemos es planificar, digamos, cuándo hacemos esa recorrida. Fuimos aprendiendo también en el camino esto de, dado que el equipo es multidisciplinario y amplio, establecer, digamos, fechas fijas, preestablecidas, para que, digamos, todos lo tuviéramos dentro de nuestra agenda y pudiera ser más fácil de ejecutar. Convocamos a las personas de las áreas y eso es algo clave para nosotras. Nosotras queremos que el proyecto lo sientan, digamos, y cada sector que nos recibe se sienta parte del proyecto. No es nuestra misión, digamos, cumplir un rol, digamos, auditor, sino acompañar a los equipos en las necesidades que ya tienen identificadas o que identificamos en el momento y que por parte de la naturalidad en la cual cada uno ya empieza su día, digamos, no pueden estar como al detalle de cuando uno puntualmente dice, bueno, como decía Maru, hoy me pongo estos anteojos para ver como paciente, digamos, ¿qué veo? ¿Con qué me encuentro en la recepción? Digamos, ¿cómo está el estado físico del espacio que estoy? Me invita la señalética, ¿es clara para los pacientes? Les preguntamos a los pacientes. Bueno, después, digamos, hacemos la recorrida, que en esa recorrida, como decimos, no, lo que hacemos es hacerla desde los ingresos, digamos, desde el lugar donde los pacientes son citados. Para eso nosotros también es clave para ver todo ese recorrido. Por más que nosotros tengamos que pasar por la misma puerta de ingreso, tenemos igual muchas para divertirnos, digamos, de muchas puertas de ingreso en nuestras sedes, pero en general lo que hacemos es desde, digamos, si vamos a visitar un sector, primero corroboramos dónde se citan a los pacientes, entramos por esa puerta de ingreso y hacemos todo el recorrido. Y en ese recorrido tratamos de, digamos, de visibilizar todo lo que los pacientes ven. Si yo tengo que ir a tal lugar, ¿cómo me va guiando la institución para que yo llegue a ese espacio? Si le pregunto a alguien, digamos, ajeno, digamos, a nuestra área, por ejemplo, a las personas de seguridad, ¿qué piensan, digamos? ¿Qué es lo que más les preguntan de ese sector? Digamos, aprovechar de todos los actores que tenemos dentro del proceso para poder, si podemos alguna necesidad, relevarla, también identificarla para ir viendo cuál es la mejor forma de entre todos buscar una solución. Digamos, el segundo encuentro en sí, nosotros siempre decimos, cuando hacemos el grupo, digamos, previo de la recorrida, decimos, son estas etapas, pero puntualmente son 3 puntos de encuentro. El punto de encuentro en la recorrida, el punto de encuentro en la puesta en común, que en general lo hacemos 15, 20 días después de la recorrida, que también es clave ese tiempo. Es clave para, digamos, pensar y detallar todas esas necesidades que se relevaron, pensar cuáles serían las propuestas de solución y cuáles son los actores que deberían dar respuesta a esa solución. Y el tercer encuentro que fuimos sumando en el camino, al principio queríamos, nada, desde compartir estos aprendizajes, querer hacer todo medio en el mismo momento y entendimos que hay momentos para mirar, observar, relevar, hay momentos para recabar esas voces y hay momentos para plasmarlas. Entonces armamos un tercer encuentro que lo que busca es darle, digamos, visibilidad a esas voces que ya existen, esas voces de los colaboradores activos en los espacios y a esos pacientes que están en esos lugares. Entonces relevamos las voces y hacemos ese encuentro de cruces de voces. Y bueno, después tenemos el seguimiento en ese plan de trabajo que comentaba Maru, donde vamos viendo el seguimiento de las necesidades y vamos dando cierre a cada una de las recorridas. Este es, digamos, un ejemplo de nuestras puestas en común, donde pueden ver una mesa de trabajo
muchas personas de distintas áreas representadas, alguna pantalla donde podamos ver la presentación, que en la presentación es algo como mostrar gráficamente, visualmente, como ven una imagen ahí a la derecha, la necesidad que vimos, digamos, cuál era la problemática que se identificó, animarnos a decir que tenemos problemas y mostrar esos problemas, digamos, que creo es un aprendizaje que, que queremos llevar a los espacios, que nos cuenten sus problemas y que podamos ayudar en, che, si en la diaria, digamos, continuamente yo me encuentro con esta situación, ¿qué podemos hacer para de raíz, digamos, que eso desaparezca? Y si no puede desaparecer, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos facilitarlo? Y después establecimos, digamos, ese plan de trabajo que también al principio costó, y hoy todavía, digamos, como sigue siendo un desafío el tener una interacción, digamos, para que de alguna manera esta ida y vuelta, porque hay una necesidad identificada, un actor con un responsable, con un tiempo para con esa tarea, ir construyendo, digamos, este feedback para mantener estos planes de trabajo actualizados que a la vez nos van dando los indicadores que tenemos para medir cada una de estas acciones. Y bueno, acá en el cómo medimos, también lo fuimos construyendo, el pensar en primero la cantidad de recorridas. Nosotros hoy tenemos 32 recorridas realizadas, fuimos sumando y mejorando nuestra experiencia. Al principio arrancamos solamente con nuestra sede de Almagro, después continuamos con nuestra sede de San Justo y ahora hace poquito arrancamos con los centros médicos. ¿Por qué? Porque también para nosotros es importante, y creo que es algo que le puede servir a cualquier persona que no sea también del hospital, el transmitirte como un único, digamos, y ir consiguiendo que cada uno de esos actores que representaban las distintas voces del equipo multidisciplinario que comentaba Maru, también vayan pudiendo entender, digamos, de que todos somos, digamos, el más que un hospital con nuestras distintas áreas, sin importar el área que cada uno de nosotros gestione. Entonces también el proyecto, yo digo, es una estrategia fuerte de sensibilización. ¿Por qué? Porque busca que cada uno de nosotros pueda en el momento también colaborar, digamos, desde la mirada de uno con la acción del otro. Y no desde marcar un error. Es, che, mirá, si yo soy paciente, quizás este cartel para mí no es de todo claro y yo no tengo como técnicamente saber si eso no, digamos, la forma correcta. U otro dice, che, mira, yo si vengo como paciente, la señalización que tiene que ver con, no sé, salidas de emergencia, se me confunde con tal otra cosa, digamos, muy desde la práctica, cuestiones que si uno las mirara desde su oficina, lejos estaría de poder identificarlas. Entonces, creo que la recorrida y hacerla en equipo hace que uno pueda también transmitir el espíritu del proyecto. Bueno, después trabajamos en las categorizaciones de esas necesidades. Bueno, tenemos una cantidad de detecciones, aproximadamente son 25 necesidades por recorrida. Y después lo que empezamos a trabajar es en categorizar esas necesidades. Esas necesidades que al principio eran muchísimas y empezamos a entender que, digamos, cuando uno quiere visualizar con claridad, pensar en esas categorías y luego sí subcategorías dentro de esas. Entonces, de esas más de 700 necesidades que nosotros hoy tenemos identificadas por las más de 30 recorridas, casi la mitad tienen que ver con cuestiones de ambiente físico, sean, digamos, mejoras propias de mantenimiento o alguna necesidad con un presupuesto mayor de alguna refacción, algunas que tienen que ver con los procesos, digamos, podemos limitar la cantidad de pasos que hacen los pacientes o nuestros colaboradores en determinadas acciones. Uno mira algunos procesos donde se encuentra que quizás para una interacción un paciente tiene que hacer más de 5 pasos. O un colaborador para poder hacer una gestión se encuentra con, digamos, múltiples traslados, el mismo colaborador en el espacio físico para una reconsulta o muchos clics en la pantalla para poder hacer una acción. Bueno, miramos esos procesos. Y muchas que tienen que ver, digamos, lo aglomeramos el 30% en señalética de orientación. Y que en eso también nuestro hospital, que es tan complejo, ¿por qué? Porque es tan grande y que tenemos, digamos, una diversidad con mucho desafío estructural, digamos. Y así como tenemos el desafío estructural para llegar a los lugares, es el desafío de cómo orientamos y cómo hacemos que cada vez esa señalización y esa orientación esté cada vez más centrada en las personas. Y también buscando y cuidando el presupuesto, porque digo, y cuidando también la imagen, porque no quisiéramos que sea un hospital, digamos, que esté lleno de cartelerías por todos lados, que estén las suficientes para que guíen a los pacientes. Y por otro lado, empezamos a medir, una vez que identificamos, categorizamos, bueno, ¿qué respuesta estamos pudiendo dar a eso? La verdad que con mucho orgullo nosotros decimos desde que arrancamos a hoy, vamos mejorando de a poquito los tiempos de respuesta.
por los equipos que participan activamente en poder brindar solución, y ya hoy más del 40%, 45% ya está solucionado de esas necesidades identificadas. Hay un 45% que está en curso y después hay, digamos, casi un 10% que o están en relevamiento, en pausa o fueron rechazadas. Fueron rechazadas, digamos, puede que incluso una necesidad que se identificó en el momento de terreno, cuando uno fue a validar esa necesidad, no había una necesidad, digamos, como tal. Así que también incluimos esa categoría para que quede ese detalle. Bueno, y un poco acá nosotros le decimos lecciones aprendidas, algo importante, que imagínense que después de 30 recorridas hay cuestiones que uno va aprendiendo y después va replicando en los distintos sectores, no necesariamente al momento de llegar a ese otro sector, sino proactivamente para, una vez que hacemos algo, replicarlo en los distintos lugares que tienen realidades similares. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunicación omnicanal, ¿sí? Pensar que cualquier persona que se trate de comunicar con el hospital, sea cual sea el canal, reciba la misma información. La información que le damos al paciente antes de venir a una consulta, a un procedimiento, sea la misma. Que nuestras, por ejemplo, nuestras recepciones o nuestros mostradores no tengan contaminación visual con un montón de carteles que en realidad intentan darle información, pero a veces desinforma o pone barreras con el paciente. O sea, nuestro espíritu justamente tiene que ver con que nosotros estemos a disposición y el paciente se pueda acercar a preguntar, no poner 1000 carteles, que esas son cosas que vamos tratando de evangelizar, por decirlo de alguna manera, y pudiendo ir cambiando para tener esto, como dice Noé, no tanto cartel, sino que sea claro y preciso. Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y la orientación, más allá de la señalética, cuestiones, iniciativas que tienen que ver con cómo recibimos a aquellas personas que tienen movilidad reducida, desde las rampas de acceso, la señalética. Si tenemos una silla de ruedas a disposición en todos los sectores, si tenemos marcado y delimitado el lugar donde tiene que poder estar una silla de ruedas o en un sector pediátrico donde hay padres o madres o familiares que entran con muchos carritos porque son nenes chiquitos, que tengan ese espacio también pensado y destinado en las salas de espera. Y hoy en día estamos trabajando con la gente de mantenimiento cuando hay una obra nueva y tienen que, digamos, armar un escritorio desde cero, ya pensar en ese mostrador, que haya un espacio con una altura pensada para esas personas que vienen con silla de rueda o que por cuestiones físicas necesitan estar, digamos, a una altura determinada que pueda ver a esa persona que la recepciona. El rediseño de procesos, como decía, no es a veces parar y pensar, esto que estoy haciendo, que lo hago hace 1000 años y funciona y todo buenísimo, puede ser mejor para quienes son parte del equipo y puede ser mejor y más claro para el paciente. Bueno, muchas veces es pensar en el rediseño de esos procesos y a veces se cambia en un sector y después se replica en otros como proyectos. Y el equipo de experiencia del cliente hace mucho esto, ¿no? Cuando empieza a trabajar con un proyecto, con un sector, después es ir replicando eso en otros sectores que le pueden, digamos, brindar una solución. La gestión del cambio, la capacitación y la cultura es todo esto que decimos acá. La cultura, esto nos ayuda mucho a las recorridas a después que esa gente que participó se quede pensando, no solo el equipo multidisciplinario, que creo que ya todos caminamos más allá de la recorrida mirando un montón de cosas que quizás antes no mirábamos, sino en cada uno de los sectores, cambiar ese chip y ponerse del lado del paciente. Eso creo que es algo que tratamos nosotros de ir contagiando y se va dando luego de las recorridas y cuando después nos encontramos con los referentes de esos sectores que se quedan pensando y siguen proponiendo ideas. Y cuanto a la capacitación, por ejemplo, van surgiendo necesidades que vamos detectando y se trabaja con el equipo de capacitación de recursos humanos, por ejemplo, ahora en una que tiene que ver con neurodiversidad, para que toda la gente que está en nuestra línea de atención tenga las herramientas y la información necesaria para saber atender y ponerse a disposición de esas pacientes o familiares que quizás tienen necesidades diferentes o necesitan un espacio distinto o no pueden esperar por una cuestión, digamos, de sus necesidades, cómo nos ponemos a disposición y no ser nosotros esa mirada crítica ante un comportamiento en una sala de espera, sino estar a disposición del paciente. Eh, la incorporación de la voz de los pacientes y colaboradores, como decía, no es desde el principio, desde el momento que elegimos el sector para recorrer,
porque el equipo de sugerencias y reclamos nos trae eh, la voz del paciente, entonces decimos, mira, acá hay muchas cosas para que poder trabajar. Y en el momento de la recorrida muchas veces nos acercamos a los pacientes y le preguntamos, aprovechando que estamos ahí y que nos ven trabajando a todos, y las encuestas que hace después el equipo de experiencia del cliente, y después la voz de los colaboradores. En la recorrida, en ese momento nosotros le preguntamos desde la persona de seguridad, que es una empresa tercerizada que está en la puerta, le preguntamos cómo se acerca a la gente, cómo pregunta sobre ese espacio. Por ejemplo, cuando preguntábamos sobre la central de emergencia de adultos, en el hospital le decimos así, pero culturalmente la gente nombra, es la guardia. Entonces, el equipo de experiencia del cliente, junto con comunicación institucional, trató de ir cambiando esto a, bueno, alineémonos a cómo la gente nombra los lugares, digamos, de atención. En este caso, la guardia pediátrica. Pero eso es insumo que nos va dando la gente, muchas veces de seguridad, que son los que nos reciben en la puerta. Los colaboradores, nosotros les damos también una encuesta al finalizar la recorrida que nos dicen cuál es su percepción de la experiencia del paciente. Porque en definitiva son ellos, todo el equipo, quienes conocen la experiencia de ese paciente, no nosotros. Entonces está buenísimo poder darles ese espacio a ellos. Y el rediseño de espacios centrados en la necesidad de los pacientes tienen que ver justamente con pensar que no todos los pacientes son iguales, que tenemos pacientes distintos, tanto adultos como pediátricos, y dentro del pediátrico hay distintos tipos de pacientes como en los adultos, y qué es lo que necesita cada uno. Eh, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con pediatría, trabajamos mucho con salud mental pediátrica y identificar que había cuestiones a mejorar en los estímulos de los espacios que teníamos. Por ahí uno pone un televisor y no se da cuenta que para determinados pacientes eso no es favorable, y lo mismo en lo que tiene que ver con el adulto. Y no solo pensar en esa sala de espera puntual, sino qué salas de espera ese paciente recorre dentro del hospital. Así que bueno, estas son las cosas que uno va aprendiendo en la recorrida y que va replicando en los distintos sectores, digamos, son nuestras lecciones aprendidas, como decimos acá. Y un poco ya llegando al final, contarles lo que es nuestra retroalimentación. Nosotros cuando nos vamos de cada una de las recorridas, mandamos la encuesta a cada uno de los sectores y quedamos en contacto, como decía Noé, tenemos un tiempo por delante en los que vamos trabajando juntos y ahí nos van devolviendo su experiencia. Y dentro de esas experiencias que nos devuelven y esas sensaciones que quedan después, lo que más valoran los servicios y, digamos, todo el equipo que nos recibe, tiene que ver con esto, con el trabajo multidisciplinario, como decíamos al principio, que realmente seamos personas de distintas áreas mirando cosas distintas, que le podemos aportar un montón y que a veces podemos aportar también de otras recorridas que tenemos. La oportunidad de pensar en cosas desde otra perspectiva, el parar y hacer algo distinto y ponerse, como decíamos, los anteojos del paciente y no el del profesional médico, el del recepcionista y demás. El darle la voz a todas las personas del equipo, el espacio de escucha, porque muchas veces hay ideas y necesidades que ellos tienen siendo parte de los equipos que o las dijeron en algún momento y nunca se llevaron a cabo, o no tuvieron el espacio de poder comentarlas, y eso es algo muy valioso. El acompañamiento después para llevar adelante los proyectos de todo el equipo o del equipo que se le asigne para llevar adelante ese proyecto. Después, el equipo de Noe que les proporciona un montón de datos que tienen que ver con la productividad del servicio, con el flujo, con la voz del paciente, y eso es insumo total para el sector para poder seguir trabajando. Y la posibilidad de aprender de otros equipos que quizás estén pasando por la misma realidad y que tengan como ejemplo lo que cada uno fue implementando. Tenemos acá algunos testimonios de referentes de sectores, como puede ser de la guardia, del laboratorio, en donde hablamos de esto, ¿no? Como tomar conciencia que el paciente es un antes, un durante y un después, no solo el durante, sino como decía, ¿no? También, no solo desde la entrada, sino es fácil pedir turno, es fácil después, ¿qué pasa el después? De, no sé, en una cirugía, ¿qué es el posoperatorio? ¿Quién lo recibe? O sea, pensar en todo el proceso. Bueno, el equipo multidisciplinario. Vivir la experiencia del paciente ayuda a encontrar detalles que no tenían en cuenta, que es justamente esto también desde la guardia, o gente que reconoce que desde la rutina a veces se les pierden algunos detalles y eso está bueno de poder ir resolviendo fácilmente
algunas cosas para los pacientes. Se sienten muy contentos de que alguien se acerque a ver el trabajo que hacen. Es como valorar el trabajo que hacen todos los días. Y como decía, no al principio, no es una auditoría, es un trabajo en equipo. Y cuando nos reciben, que nos reciban sintiéndose parte y no como que uno va a observar y nada más. Pero bueno, un poco es esto, es lo que les comentaba recién, lo que queda en cada uno de esos sectores. Y como cierre, entender que quizás no es nuestro problema, pero cuando uno detecta esta necesidad es una preocupación, hay que ocuparse de las cosas y por eso nosotros desde nuestros equipos lo que hacemos es impulsar a ayudarnos entre nosotros, a armar un equipo para poder dar respuesta de a poco a cada una de esas necesidades y ir generando este cambio, digamos, de quizás de mirada para poder mejorar entre todos, poquito a poquito, lo que es la experiencia del paciente en nuestro hospital. Esto es un proyecto que a nosotros nos sirve desde nuestra mirada en una institución de salud, pero si hay gente conectada de otras industrias, seguramente también. Lo importante es que si uno trabaja tanto para la experiencia del empleado como para la experiencia del cliente, sea cual sea el cliente, es muy importante el trabajo de campo, o sea, el salir a entender qué le pasa a ese cliente y a ese empleado y no tomar decisiones desde nuestras propias sillas, de nuestras oficinas, sino salir a escuchar y a vivenciar sobre todo cuál es ese recorrido. Y ahí para complementar, el hospital hace más de 2 años también viene haciendo una consultoría con Toyota y ese término que comentaba Maru, que se llama Genchi Genbutsu, lo que significa es vaya y vea, digamos. Y no estamos muy acostumbrados, digamos, cuando sobre todo somos áreas que nuestro core es la gestión. Entonces, nosotros invitamos como a la gente, digamos, y al principio tomarnos como hasta incluso planificarlas y ponerles un tiempo destinado para poder hacerlas. Así que bueno, compartir, nosotros queríamos desde ponerle número a las cosas, eso para nosotros también fue clave, no lo hicimos desde, o sea, desde la creación porque ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Creo que fue una construcción del equipo y que también sirve porque entendemos que también, digamos, todos estos proyectos también insumen recursos del hospital. Nosotras lo defendemos porque sentimos que da respuesta, digamos, a necesidades de pacientes y a necesidades de colaboradores. Eh, pero creo que en eso también tenemos que ser cada vez más profesionales en estas actividades para que no solamente hoy yo les mostraba algunos indicadores que tienen que ver con el estado de las distintas líneas, nada, este trabajo, digamos, de dar respuesta interna y también, digamos, a los distintos niveles de la organización para seguir pudiendo implementar el proyecto y poco a poco mejorar nuestros resultados también. Así que, no No, y sé, si hay entender, alguna... te sumo, no entender esto, ¿no? Que la experiencia la hacemos entre todos, tanto la experiencia del empleado como del paciente, todos tenemos un rol fundamental. En nuestro caso, en salud, digamos, nuestro propósito es mejorar la vida de las personas que vienen al hospital, sea cual sea nuestro rol, si es asistencial o no, trabajamos para que ese paciente tenga una buena experiencia. Y en este proyecto justamente tiene que ver con darles lugar y darles voz a todos y que sientan que son parte y que cada uno puede cambiar, como puede hacer que una persona tenga una buena experiencia como una mala y que entiendan también ese poder, ¿no? Que tenemos como cada uno de nosotros. Bueno, ahí hay una pregunta que hicieron, digamos, cómo evaluamos la experiencia en internación. Eh, Nosotros en los lugares, digamos, que sentimos que son más sensibles y que hay que ser más cuidadosos con el respeto, somos grupos muy reducidos cuando entramos a algunos lugares y después lo que hacemos es para relevar las voces de esos pacientes, lo hacemos post internación, hacemos encuestas al alta. Eso me parece importante. Nosotros en el momento propio de la internación, al momento no tenemos activamente por el momento, digamos, esa es nuestra definición. No quita que pensemos que algunas cuestiones, digamos, en determinados momentos, no perder de vista que es un paciente y una familia que está atravesando una situación. Entonces, habría que pensarlo bien, digamos, y cuál sería el objetivo para poder hacerlo. Así que, bueno, agradecemos a las personas que están conectadas